Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. Al igual que el sábado pasado, quiero dejarle la selección de análisis que más me gustaron de las empresas que estuve viendo durante esta semana, como para que les quede un resumen en el caso de que no hayan tenido el tiempo suficiente para ver los videos de todos los días. Así que ya saben, si no lo vieron antes, no se pueden perder el análisis de hoy. La primera empresa que vamos a analizar el día de hoy es Caterpillar. La verdad es que tuvo bastante movimiento en este último mes, desde la última vez que la analizamos. Así que comencemos con la primera métrica con la que solemos arrancar, que es con la ratio PER. Y como pueden ver, nos encontramos con un valor de 14.7 veces ganancias, lo cual a simple vista luce bien, dado que nosotros queremos encontrar estos valores por debajo de las 20 veces ganancias, como para considerar que no estamos pagando un PER demasiado elevado. Fíjense que comparativamente está cotizando dentro del sector al que pertenece entre los más bajos, así que podríamos decir que competitivamente podría estar barato, si bien como pueden ver estas empresas están bastante cerquita, no es que hay un descuento gigantesco. Ahora, cuando venimos a analizar la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y el valor intrínseco, vamos a encontrarnos con que actualmente el precio de las acciones de Caterpillar ronda los $179. Nosotros en el análisis anterior que hicimos hace ya poco más de un mes atrás habíamos llegado a un valor o a un precio interesante de compra de unos $180. En ese momento el precio de las acciones estaba en los 190 aproximadamente, así que podríamos considerar que ya estamos en valores en los cuales podría ser interesante empezar a formar una posición en Caterpillar. Ahora, ojo, porque la verdad es que desde el último análisis al día de hoy nos hemos enterado de algunas noticias que posiblemente nos tiren un poco más para atrás. Tenemos ya la certeza de que estamos atravesando una recesión en la economía de Estados Unidos y a Caterpillar suelen decirle el termómetro de la economía de Estados Unidos. Porque obviamente si crece la economía aumenta el desarrollo, se fabrica más, se utiliza más maquinaria. Así que posiblemente, si bien yo sigo considerando que estamos en precios ya interesantes como para seguir de cerca, como para hacer una pequeña compra y empezar a seguirla con mucha atención, creo que es muy posible que la encontremos en valores aún más bajos. Como ustedes ya saben, yo no soy el asesor financiero de nadie, así que esto no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero me da la sensación de que estamos en valores interesantes a partir de acá. A seguirla muy pero muy de cerca. Fijémonos qué tal viene la performance pasada. Fíjense que en el 2015 Caterpillar estaba facturando a razón de 50 billones de dólares. Actualmente está en 52.6. Como pueden ver, es una empresa que ha crecido en su facturación, pero no lo ha hecho con demasiada intensidad. Más bien vemos que es una empresa que atraviesa ciclos. Lo que sí vemos que ha crecido es el nivel de sus beneficios, de los beneficios que obtiene sobre esta facturación y está obteniendo actualmente un margen de un 12.3%. Cuando venimos a analizar el ROE, que es donde podemos tratar de analizar la rentabilidad financiera de la empresa, ver cómo se está desempeñando el equipo administrativo y obteniendo ganancias del dinero que los accionistas ponemos en sus manos, nos encontramos con un valor que a primera impresión parece muy elevado, que es un 38%, lo cual sería fantástico, dado que queremos encontrar valores por arriba del 20%, pero tenemos el alerta por acá que nos indica que está manejándose con niveles muy elevados de deuda, razón por la cual este dato podría llegar a ser engañoso. Fíjense que la industria maneja un ROE de solo un 11.9%, así que tal vez sea una industria que esté por debajo de este 20% de por sí. Donde sí vemos resultados más interesantes es en el ROA, en el retorno sobre los activos. Como pueden ver, nosotros queremos encontrar valores superiores al 6% para considerarlo saludable. En la industria, en su promedio, obtiene un 6.2 y Caterpillar está en un 8.4% de retorno, es decir, que competitivamente está muy bien posicionada en cuanto a lo que refiere a su retorno sobre los activos. Cuando venimos a ver la salud financiera nos encontramos con que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos tanto de corto como de largo plazo. Esta tendencia se sostiene en el tiempo, pero fíjense que aumentan los pasivos y disminuyen los activos.
Me preocupa un poco, esta es la única parte un poco fea, por decirlo de alguna manera, de Caterpillar, y es la ratio que existe entre su deuda y su capital. Como pueden ver, tiene una ratio de 219,8%, es decir, que por cada $100 de capital que tiene la empresa, tiene $219 de deuda. Ahora, ¿es algo que se disparó ahora? ¿Es una situación momentánea? No. Como pueden ver, tenemos datos desde el 2015 y es una manera en la que trabaja esta empresa. Hay empresas que trabajan con niveles elevados de deuda porque justamente les resulta más conveniente para financiarse. Por otra parte, y esta es la razón por la cual me encantaría verlo un poco más baja en sus precios, es que la Reserva Federal está subiendo las tasas de intereses y esta deuda va a ser más cara de pagar para esta empresa. Entonces, mi intención sería encontrarlo un poco más abajo. Si bien, como ya les decía, los $180 ya me parecen una marca como para considerarla atractiva. Los dividendos los vamos a ver en Seeking Alpha. Lo que sí vamos a ver acá en la página de los amigos de Simply Wall Street, que me podrían invitar una membresía de regalo, es el movimiento que estuvieron haciendo los insiders. Fíjense que hubo un movimiento bastante, pero bastante importante. Algo de compra, pero mucha venta vemos, bastante movimiento. Si bien los números no son demasiado elevados, vemos que hay bastante movimiento. No sé si les aclaré que los insiders son personas que trabajan dentro de la compañía, razón por la cual podemos considerar que manejan algo de información privilegiada y nosotros lo que tratamos de hacer es interpretar lo que hacen ellos para ver qué es lo que se está sintiendo dentro de la empresa. Como pueden ver, la mayoría de las ventas se realizaron por arriba de los $200. Hicieron una buena lectura y estamos por debajo de esos valores. Pero como pueden ver, también hay compras en $219. Así que ojo, porque como ustedes saben, hay miles de razones para vender una acción, pero una sola para comprar, que es ganar dinero. Así que a tenerlo en cuenta, pero tampoco a dejarnos llevar exclusivamente por eso. Con respecto a lo que es el número de acciones circulantes, nos vamos a encontrar con algo que me gusta mucho encontrar en las empresas que me resultan atractivas, y es que este número ha sido en el 2018 de 575 mil millones de acciones y en el 2021 cerró con 535 millones de acciones. Es decir, que hubo prácticamente una caída de un 9% en el número de acciones circulantes. Es decir, que al retirar estas acciones del mercado han hecho más valiosa cada una de las que quedan. Pasan a ser una porción más importante de la empresa de lo que lo era antes. Así que muy buenas noticias en ese sentido. Es una manera de recompensar a los accionistas, así como también lo son los dividendos. Y esta es una empresa que históricamente se ha caracterizado por ser una buena pagadora de dividendos. Fíjense que anualmente está pagando $4,80, lo cual equivale a un dividend yield de 2,77%. El payout ratio se ve muy saludable, es de un 41%. El payout ratio es la cantidad de dinero que se utiliza de los beneficios que genera la empresa para pagar dividendos. Es decir, que queda casi un 60% de beneficios que se puede utilizar para seguir aumentando los dividendos, para hacer pagos de deuda, recompra de acciones, adquisiciones de otra empresa o seguir invirtiendo en la empresa misma. Así que en ese sentido se lo ve bien y nos muestra que si es una empresa que tiene un payout ratio relativamente bajo y que hace recompra de acciones, evidentemente estos niveles de deuda no son una situación que la complique demasiado porque le permite seguir de todos modos tratando muy bien a sus accionistas. Fíjense que en los últimos 19 años no solo pagó sus dividendos, sino que los incrementó ininterrumpidamente a una tasa en los últimos 5 años de un 7,95%. Es PayPal y es una de las que más me solicitan. Realmente entiendo por qué hasta el año pasado, que estaba cotizando arriba de los $300, producto, creo yo, y es totalmente una visión personal, de un mercado muy inflado. Estábamos en una burbuja, pero que al día de hoy ha bajado considerablemente a 70 y pico de dólares. Así que veamos qué es lo que nos muestra el análisis en este momento de PayPal. Fíjense que tenemos una ratio PER de 23,9 veces ganancias. Ha disminuido fuertemente el precio de las acciones, generando que la ratio PER se ponga en niveles que son un poco más interesantes. Nosotros por lo general lo que queremos es encontrar que estos niveles están por debajo de las 20 veces ganancias, pero no perdamos de vista que
son acciones, son empresas de crecimiento estas, razón por la cual podemos llegar a encontrarnos con una ratio un poco más alta. Sin embargo, y creo que es algo que les aclaré en un análisis anterior de PayPal, creo que es un sector en el que cada vez crece más y más la competencia, así que sería prudente tener mucha cautela con este tipo de empresas. Fíjense que comparativamente está cotizando realmente a un PER muy bajo con empresas de sectores similares. Fíjense que no es exactamente lo mismo que Visa o Mastercard. Acá tal vez sea un poco confuso, pero dentro del sector financiero aparenta estar a un buen precio comparativo en base a su ratio PER. No tenemos, como ya saben, más la ratio PEG, pero sí vamos a analizar, que creo yo que esto es lo que más nos interesa por lo general a todos, la relación que existe entre su precio actual y un precio de compra en el cual sería interesante empezar a formar una posición. Y fíjense que actualmente las acciones de PayPal no cotizan en 73,91, así que comparando contra el precio objetivo de compra que tengo yo, está un poco elevado. Acá Simply Wall Street nos muestra un valor intrínseco bastante más alto. Yo llegué a un número siendo mucho más conservador y estimando un retorno pretendido por mi parte de un 12%, pensando en 12,5, perdón, y pensando en que no va a crecer en las dimensiones que se lo imaginan los analistas de Simple Wall Street. Tratando de ser pesimista, yo llevo un valor de $60. Quiere decir, porque muchos me consultan por este número al que llego yo, que ese es el precio en el que hay que comprar. No, es el precio en el que a mí me interesaría comprar. Para otros que tengan una visión más positiva sobre esta empresa, posiblemente ya esté a un precio interesante de compra. O por ahí lo vean mucho más arriba. Pero ya les digo, yo soy un simple inversor que le gusta analizar empresas y compartir mis análisis. Nada más ni nada menos. Con respecto a lo que es la performance, fíjense que la facturación, y acá es la razón por la que la llamamos que es una empresa de crecimiento, viene en un aumento realmente muy interesante. Fíjense que en el 2015 estaba facturando 8,8 billones de dólares y actualmente está en 25, prácticamente triplicó facturación. Algo parecido pasa con los beneficios que crecieron mucho. Si ven en esta última parte, en estos últimos trimestres, se ve que ha decaído. Esto de que haya vuelto una apertura un poco más grande ha generado que se reduzcan tal vez algunas de las compras que se hacían por internet, pero el mundo ya cambió. Mucha gente que antes no compraba por internet y que durante este periodo de 2020-2021 empezó a comprar, lo más factible es que gran parte de esa gente siga comprando por internet, siga haciendo uso de todos estos servicios de compra digital, digamos. El margen que tiene de beneficios es un nada despreciable 13,9%. Cuando venimos a ver el ROE, que es donde podemos analizar la rentabilidad financiera de la empresa, cómo el equipo administrativo obtiene beneficios del dinero que los accionistas depositamos en sus manos, fíjense que si bien lo que nosotros estamos buscando son valores por arriba del 20%, comparativamente con la industria a la que pertenece, obtiene un ROE nada despreciable de un 17,4. No está lejos de ese 20%, pero fíjense que es una industria que en promedio tiene un ROE más bajo. Siempre hay que tener esto en consideración. No todas las industrias generan los mismos retornos. Así que fijémonos que comparativamente está en una buena posición. Sería excelente si logra llegar a ese 20%. Con respecto al ROA nos vamos a encontrar con que sí está un poquito más bajo, este es el retorno sobre los activos, nosotros queremos encontrar valores superiores al 6%, fíjense que la industria maneja un valor de un 6,7, está por arriba de esa marca, pero PayPal está en un 5% nada más, así que un poquitito bajo en ese sentido. Con respecto a la salud financiera, vamos a ver que sus activos de corto plazo superan tanto a sus pasivos de corto como de largo plazo. Esta tendencia se mantiene, pero fíjense que hay una caída importante en lo que es el nivel de sus activos. Por otra parte, cuando venimos a ver la ratio deuda contra capital, nos encontramos con que la salud financiera está muy estable. Actualmente la ratio es de un 44,8%. Muchas de estas empresas de crecimiento que posiblemente se vean fuertemente afectadas si tenemos finalmente, que todo indica que sí, que ya está confirmada una recesión, van a sufrir porque se sostienen muchas de estas en base al endeudamiento. Y esta es una empresa que no maneja niveles tan altos de deuda, así que este creo que es un punto positivo para esta compañía.
Vamos a ver en el ownership qué es lo que tenemos. Tenemos algo bastante interesante. Le meto suspenso con un matecito que no puede faltar. Fíjense que en los últimos 9 meses hubo solo compra de acciones. Y esto es muy interesante porque, como siempre les digo, hay miles de razones para vender acciones. Uno puede querer cambiar el auto, se pueden querer comprar el CEO, un avión más grande, una isla privada, pero hay una única razón para comprar acciones y es ganar dinero. Y tengan en cuenta que los insiders son personas que trabajan dentro de las compañías estas en posiciones jerárquicas, razón por la cual podemos considerar que manejan algo de información privilegiada y nosotros tenemos que tratar de extraer todo lo que podamos de esa información. Sin embargo, fíjense que muchas de estas compras se realizaron en valores muy superiores. También son seres humanos y también cometen errores a pesar de manejar información que está más calificada que la nuestra seguramente. Pero fíjense que están todos los valores incluso por encima de los niveles en los que estamos ahora. Yo creo personalmente que si bien podemos llegar a experimentar algún tipo de rebote en estos días, para fines de julio vienen momentos muy complicados para el mercado. Tenemos la comunicación de la Fed anunciando cuánto va a aumentar las tasas. Al otro día los resultados del GDP que nos pueden confirmar no solo una recesión, sino una estanflación. Así que ojo porque fines de julio, principios de agosto pueden ser meses complicados en los cuales tal vez nos encontremos con la oportunidad de hacer compras realmente a muy buenos precios. Otra cosa que es interesante en PayPal es el número de acciones circulantes. Fíjense que tenemos en el 2018 1.174 billones de acciones y en el 2021 1.168. No es una alteración demasiado grande en el número, pero lo importante es que hay una tendencia clara a la baja, evidenciando una política de recompra de acciones, lo cual es muy importante porque hace que cada una del resto de las acciones que siguen circulando en el mercado tengan un valor cada vez más grande. Como saben, PayPal, al ser una empresa de crecimiento, no paga dividendos. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es T. Rowe Price, este gigante de los activos económicos y financieros que lamentablemente al día de hoy no cotiza todavía en Argentina, pero no perdamos las expectativas. Es una empresa muy pero muy atractiva. Como pueden ver, tiene una ratio PER de 9.6 veces ganancias. De por sí, en ese sentido, se la ve atractiva comparativamente dentro del sector al que pertenece. Se la ve siendo un jugador de mitad de tabla, por decirlo de alguna manera. No cotiza ni demasiado caro ni demasiado barato. Es un sector que está bastante estable en ese sentido. Y cuando venimos a ver la cotización actual de sus acciones es de $119. Hasta hace poquito, si no me equivoco, llegó a estar en los $105, muy cerca del valor en el cual a mí me gustaría empezar a formar una posición en esta empresa, que es de $100. Pero ojo, tengan en cuenta lo siguiente, es una empresa que administra activos financieros. Si nos enfrentamos a una recesión, posiblemente veamos que el precio de sus acciones caiga con fuerza porque es un sector que se va a ver directamente afectado. Tengan en cuenta que mucho de este temor que yo les planteo ya se ha descontado. Hasta hace unos meses atrás estaba cotizando en 220, $222, razón por la cual tiene una caída de casi un 50% y tal vez estemos ante una empresa para seguir muy de cerca porque si se llega a dar esta situación en la cual bajan un poco los activos financieros y repercute en el valor de esta empresa, posiblemente tengamos un buen punto de entrada. Estuvimos muy cerca hace poco, pero se nos escapó por muy poquito. Así que recuerden, en los $100 me parece que es un precio muy interesante para analizar formar una posición en esta empresa. Cuando venimos a ver la performance, fíjense que en el 2015 estaba facturando 4.1 billones de dólares y actualmente está en los 7.7. Tengan en cuenta que esto también se debe a que el mercado voló en estos últimos años, entonces todos sus activos financieros crecieron, evidentemente. Si nos enfrentamos ahora a una recesión y los activos financieros se contraen fuertemente, posiblemente veamos una caída en la facturación de esta empresa, así como en los beneficios que son muy altos y tiene un margen
muy interesante de un 36,7%. Así que hasta acá se ve más que interesante esta empresa. Cuando venimos a ver el ROE, vamos a encontrarnos con un valor también muy interesante. Nosotros queremos encontrar valores arriba del 20% y estamos en un 28,2%. Para nada despreciable, realmente un valor muy muy interesante, incluso bastante por arriba de la media de la industria, que es de un 16,5%. Con respecto a su ROA o su retorno sobre los activos, también encontramos valores espectaculares. Nosotros, como siempre decimos, queremos encontrar esta métrica por arriba del 6% y estamos en un 21,4%. Como les decía, convengamos que fueron tiempos óptimos para esta y este tipo de empresas, así que a prestar mucha atención porque tal vez vengan tiempos complicados, pero recuerden que la economía es cíclica. Si vienen tiempos complicados, en un punto mejor para formar posiciones para el largo plazo. Cuando venimos a ver la salud financiera, nos encontramos con que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto y de largo plazo. Estos activos tienden a crecer y los pasivos a disminuirse. Realmente una situación muy interesante se da con esta empresa. Fíjense que tiene una ratio de deuda contra capital de un 1,1%. Esto, no sé, pagaron con tarjeta un almuerzo empresarial y por eso tiene ese 1%. Es una empresa que no maneja niveles de deuda, es decir, que si realmente terminamos enfrentándonos a tiempos difíciles, es una empresa que no va a tener problema en superarlos aparentemente. Así que una razón más para prestarle mucha atención a esta empresa ahora. Fijémonos qué estuvieron haciendo los insiders. No sin antes tomar un mate, obviamente. Y fíjense que vamos a encontrar que hubo en los últimos meses más bien venta exclusivamente, ya no en los últimos 3 meses donde el precio de las acciones se cayó muchísimo. Y fíjense que gran parte de la venta de las acciones de esta empresa es por arriba de los $200. Es decir, esta gente sabe porque eligieron muy bien el momento para vender. Realmente hoy estamos en menos de los $120, casi en el pico de la cotización. Y bueno, esto en un punto habla bien de su comprensión del sector financiero. Cuando venimos a ver el número de acciones circulantes, nos vamos a encontrar con que en el 2018 tenía 238 millones, perdón, de acciones. Y en el 2021 cerró el año fiscal con 221 billions de acciones. Perdón, se me hizo un poco de lío. Pero a lo que voy es que tiene casi una caída de un 5% en el número de acciones circulantes, un poco más, entre un 5 y un 10% en el número de acciones circulantes. Es decir, que en ese sentido no tiene deuda. Es una empresa que ha crecido muchísimo en su facturación, en sus beneficios, disminuye el número de acciones circulantes y encima paga un dividendo muy interesante de $4,80, lo cual equivale a un dividend yield de un 4,22%. Como pueden ver, el payout ratio se ve muy saludable, es de casi un 36%. Y es una empresa que no solo pagó, sino que aumentó sus dividendos los últimos 36 años consecutivamente a una tasa en los últimos 5 de un 15,48%. Creo que sin dudas esta empresa va para el video de las favoritas de la semana. Si ustedes hay alguna de las empresas de las que vimos que les resultó su favorita, háganmelo saber en los comentarios, así la compartimos el fin de semana. Analizar el día de hoy es ni más ni menos que Vale, esta minera brasilera que tanto pero tanto me han solicitado que analice, y me imagino que va un poco de la mano del hecho que ha estado subiendo mucho, ahora bajó y paga unos dividendos realmente muy pero muy interesantes. Como siempre, lo primero que vamos a analizar es la ratio PER, donde nos vamos a encontrar con un valor que a simple vista nos resulta muy llamativo porque se ve muy bajo. Habitualmente nosotros buscamos que esta ratio se encuentre por debajo de las 20 veces ganancias como para considerarla saludable. En el caso de Vale nos encontramos con que la ratio PER es de 2,6 veces ganancias, realmente muy pero muy bajo, pero ojo porque no todos los sectores son iguales, no todas las regiones geográficas funcionan de la misma manera. Hay muchas cosas que influyen a la hora de ponerle una valoración a una empresa. Como pueden ver, cuando venimos al sector donde la comparamos con el resto de mineras que
compiten, digamos, o que pertenecen al mismo sector, nos vamos a encontrar con que es una de las que más bajo está cotizando comparativamente, así que son buenas señales en ese sentido. Ahora, cuando venimos a analizar la relación que existe entre el precio actual de sus acciones, que es de 12 dólares con 43 centavos, y un valor intrínseco o un valor en el cual podría resultarnos atractivo empezar a formar una posición, nos vamos a encontrar con otro precio. Yo, en este caso, no voy a coincidir con el valor intrínseco al que llega Simply Wall Street. El mío personalmente es mucho más bajo y quiero que tengan en cuenta lo siguiente. No solo pasa con Vale, sino con todas las mineras, y no solo con las de hierro, sino con todas las empresas que tienen un activo subyacente, que es el que va a marcar la cotización de la empresa. Fíjense lo que vale una petrolera al día de hoy, que el petróleo está carísimo, y lo que valía cuando principios del 2020, marzo del 2020, cuando no se podía viajar y el petróleo no valía nada. Hay una relación directa con el activo subyacente. Esto es lo que sucede con Vale. Si nos adentramos y se profundiza esta recesión de la que tanto se está hablando, muy posiblemente veamos caer los precios de los commodities realmente mucho, y esto haría que el precio de las acciones de las mineras y de todos los commodities también caigan fuertemente. ¿Hay manera de saber qué va a suceder? No hay manera de saber qué va a suceder, pero hay que estar preparado para lo peor. Así que yo, siendo un tanto más conservador, llegué a un precio objetivo de compra de 9 dólares con 50 centavos. Si tenemos una recesión realmente fuerte, posiblemente encontremos el precio incluso mucho más abajo, pero los 9,50 es un precio en el cual me interesaría empezar a formar de a poco una posición en esta empresa. Cuando veníamos a ver la performance pasada, fíjense que es una empresa que en el 2015 estaba facturando alrededor de 85 millones de reales, billones, perdón, de reales, y actualmente está en los 281. Fíjense cómo a partir del 2020 hubo una subida muy, pero muy grande en lo que estuvo facturando, pero esto va a acompañar, si se fijan, a los precios del hierro. Algo parecido sucede con sus beneficios. Fíjense que actualmente tiene un margen de beneficios de un 44,3%. Realmente valores espectaculares para esta gran empresa brasilera. Ahora, tampoco hay que perder de vista qué es brasilera. Y el tema no es con Brasil, sino con la región a la que pertenece. Son mercados emergentes, siempre tienen otro grado de riesgo. Es un país que está altamente politizado, como podemos llegar a ver en Argentina, razón por la cual los cambios de gobiernos influyen fuertemente en los rendimientos de estas empresas, así que es otra de las razones por las cuales uno tiene que ser muy conservador a la hora de tratar de encontrar un precio atractivo de compra. Ahora, cuando venimos a las métricas puras y duras, nos vamos a encontrar con que el ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera de la empresa, es espectacular, es de un 68,6%, lo cual nos habla extremadamente bien del equipo administrativo de esta empresa. Nosotros, con un valor por arriba del 20%, ya lo consideramos realmente bueno. Imagínense con un 68,6%. Incluso comparativamente con su industria, que tiene un ROE promedio de un 21,1, está por arriba del triple de ese rendimiento. Realmente muy interesante. Algo parecido vamos a ver en el ROA, que es donde analizamos el retorno sobre los activos. Nos vamos a encontrar con valores de un 28%, siendo que la industria en promedio genera un 11,1% y nosotros con un 6% ya lo podríamos considerar saludable. Cuando venimos a ver la salud financiera, y me termino el mate, nos vamos a encontrar con que actualmente sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto plazo. Esta tendencia se mantiene en el largo plazo, pero sus pasivos de largo plazo superan bastante a sus activos de corto. Tenemos una ratio de deuda contra capital de un 44%. Afortunadamente, esto es positivo, es decir, que por cada 100 dólares, digamos, o 100 reales que tiene en capital, 44 son de deuda. Realmente se la ve muy saludable en este sentido. Los dividendos, como siempre, los vamos a ver en Seeking Alpha, y me imagino que es algo que todos están esperando porque tiene unos dividendos más que interesantes. Y cuando venimos al ownership, nos vamos a encontrar con que lamentablemente al ser la empresa de Brasil no tenemos este tipo de información disponible. Cuando vamos a analizar el número de acciones circulantes, nos vamos a encontrar con que en el 2018
tenía 5.126 billions de acciones y en el 2021 4.839. Esto es muy interesante, el número de acciones circulantes se redujo, haciendo que cada una de las acciones que quedan circulando en el mercado sean más valiosas porque pasan a ser una parte más grande de la empresa de lo que eran antes. Así que otro punto muy, pero muy positivo para Vale. Y acá voy a tener que corregir levemente a Seeking Alpha, cosa que me llama la atención, se ve que no tiene los datos actualizados. Anualmente estuvo pagando, o al menos este último año, $2 a razón de 14 reales, que son aproximadamente $2.50, lo cual equivale a un dividend yield de nada más y nada menos de casi un 21% aproximadamente, realmente un montón. Es muchísimo, muchísimo de retorno en un año. Y fíjense que el payout ratio, a pesar de eso, es saludable, es de un 49%. Recuerden que el payout ratio es la cantidad de dinero que la empresa utiliza de sus beneficios para el pago de estos dividendos. Y es una empresa que en los últimos 3 años no solo ha pagado sus dividendos, sino que los ha incrementado ininterrumpidamente, con una tasa en los últimos 5 años de un 87.54%. Verdaderamente una locura. Muy bien, espero que estos análisis les hayan resultado realmente útiles. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de estos videos es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solamente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá y siendo ya más de 5.000 suscriptores, me despido y nos vemos en el próximo video.